Hola, ¿cómo están? Bueno, es para mí un gusto poder estar otra vez con ustedes en un video nuevo. Y este video creo que va a ser muy interesante. Y no solo eso, es un video especial dedicado para ti, esa persona que lo está viendo en este momento. Yo espero que lo puedas terminar de ver en su totalidad, porque creo que es un mensaje muy concreto y que va a sanar mucho nuestros corazones. Entonces, sin más, vamos con la intro. Ok, antes de empezar yo quiero aclarar una cosa principalmente, pues sí, hay algo que a mí me molesta mucho en este tema de la religiosidad dentro de la iglesia. Creo yo que la iglesia no es el lugar, sino son las personas que hacen posible que ese lugar pueda existir, la gente que se reúne dentro del lugar. Pero como tal, en la iglesia también existen ciertos vicios con los cuales ni Jesús estaba de acuerdo. Algunos son el legalismo y la religiosidad. Creo yo que son dos cosas que distorsionan mucho el mensaje que Cristo nos dejó. Y lejos de que ese sea el problema, no solo es que distorsione, sino que termina afectando a muchos de los que pretenden entrar a la iglesia. Y es que precisamente, aún como cristianos evangélicos, protestantes, como se nos quiera llamar, el hecho de decir iglesia se entiende como un lugar y no como una comunidad, lo que realmente es. Entonces, cuando tú a alguien le hablas de asistir a una iglesia, automáticamente empieza a pensar en un lugar en el cual, dentro y fuera, para pertenecer al grupo tienes que guardar una serie de reglas, algunas bastante absurdas, y de comportamientos, algunos bastante hipócritas. Pero si tú no cumples con esos requisitos, automáticamente vas a ser expulsado, siendo que la iglesia no fue para generar un museo de gente perfecta, sino en realidad un hospital de gente enferma. Y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, derivado de que por alguna razón algunas personas empezaron, pastores, líderes, empezaron a poner la religiosidad por encima del mensaje, es que la gente se empezó a alejar. Se quedó la idea con la mala imagen de que para entrar hay que ser santo y hay que ser perfecto, o lo suficientemente hipócrita como para que los de adentro no se den cuenta cómo eres realmente. Entonces, eso provoca, y repito, que la gente no quiere entrar a un lugar donde podría encontrar la salvación, donde podría encontrar la respuesta a sus necesidades, la respuesta a sus peticiones, y sobre todo la libertad, la salvación, que es lo que todos necesitamos. Creo que dejando claro esto, podemos avanzar. Y es que este tema es sencillo, porque nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la predicación y el evangelismo, y por muchos años creo que hemos dejado fuera el tema de la acción y del buen testimonio en el buen sentido. Siempre yo escuché en las iglesias donde yo crecí y decían que guardáramos el testimonio, ¿no? Pero ¿qué era guardar el testimonio? O sea, que no te vieran con dos chicas a la vez, que no te vieran clavándote un cambio, que no te vieran viendo pornografía, que nadie se enterara que a lo mejor tenías tendencias lésbicas o homosexuales, que nadie se enterara
de los problemas que tenías para poder leer la Biblia o de orarle a Dios, que si tú incluso eras un músico, que nadie se enterara de que tú escuchabas música secular, y así una serie de cosas en las cuales algunas son pecados, otras no, pero como no estaban bien vistas, pues te excluían un poco, ¿no? Te manchaban el testimonio. Y es que pues cuando yo crecí, pues Pokémon era del diablo, Dragon Ball era del diablo, los Caballeros del Zodiaco eran del diablo, los Pitufos eran del diablo, un montón de cosas eran del diablo. Entonces era muy fácil el poder manchar el testimonio, llegar tarde a la iglesia, no llegar con corbata. Eso automáticamente te exiliaba de la congregación y te ponía en un estatus como de impuro, ¿no? Cuando leemos en la Biblia que andaban los leprosos por la calle y tenían que pasar gritando impuro, impuro, y tocando una campana para que nadie se contaminara, ¿no? Automáticamente te volvías un leproso en ese sentido. Era triste porque eso generaba que muchas veces los mismos congregantes, los mismos hermanos, los mismos compañeros, los mismos amigos se fueran alejando con el paso del tiempo. Eso es algo que lo instituyó alguna autoridad y yo entiendo que hay procesos de formación. Yo lo hablo de mi época de adolescente, ¿no? Había un proceso de formación y está bien. O sea, somos educados, somos enseñados, pero a veces eso era llevado al extremo. O sea, se volvían disciplinas, lo que llamaban disciplinas de que no puedes tocar, no puedes hacer nada, de que tienes que transcribir tal libro de la Biblia, de que tienes que entregarme un estudio de, no sé, de la obediencia o tantas cosas que dejaban. Y eso dañaba el corazón. Entonces cuando yo invitaba a alguien a la iglesia decían, no, o sea, ¿qué voy? O sea, con las reglas que me dejan mis papás es más que suficiente, ¿no? Con lo que tengo que cumplir en mi casa es más que suficiente, y todavía tener que cumplir más reglas y más difíciles porque si no me voy al infierno, pues era bastante complicado. ¿Cuál era el resultado de todo esto? Que nosotros reflejábamos un Cristo completamente apagado, un Cristo completamente serio, un Cristo completamente frío, que en el momento en el cual uno cometiera algún error o algún pecado, automáticamente te iba a caer un rayo del cielo o algo iba a suceder, que iban a decir, ya ves, estás mal. Y sé que puede sonar a veces un poco exagerado, pero en realidad así era. Y es por eso a la razón que el mensaje de hoy es tan especial. Y sobre todo que no es un mensaje que yo pueda decir, es que yo lo estudié, es que yo lo pensé, lo medité. La verdad es que no, creo que es un mensaje directamente de Dios a que nosotros podamos disfrutar de nuestra vida cristiana, y no solo eso, sino que podamos realmente demostrarle a los demás lo que es una vida cristiana. Y no quiero que caigamos en el libertinaje, pero vamos a ponerle sustento a esto. Dice Lucas 11:13, nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Y es que este pasaje lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre lo relacionamos con el buen comportamiento. Como yo decía, no manchar el testimonio. Que no te vean con otra chica que no es tu novia, que no te vean con otra mujer que no es tu esposa, que no te vean entrando a un motel, que no te vean en un bar, que no te vean en una fiesta con alcohol o con drogas, que no te vean con gente mala, que no te vean con gente que te puede contaminar. Y es que aquí mismo lo dice, nadie esconde la luz sale. La luz se pone en un lugar alto para que la gente pueda ver. Jesús es la luz del mundo, y así lo dice él. ¿Y qué hacía Jesús? Bueno, se juntaba con toda esa gente. O sea, él se juntaba con las prostitutas, con los publicanos, con los cobradores de impuestos, con los leprosos, con todos aquellos desechados por la comunidad religiosa. Él era el que los buscaba, y como consecuencia también ellos lo buscaban a él.
Jesús era muy deseado por ese tipo de gente, porque se daban cuenta que realmente ellos encontraban una persona que los entendía. Encontraban en Jesús una persona que estaba realmente interesado en ayudarles. Y no solo eso, sino que realmente los amaba y se preocupaba por ellos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús vio a la multitud y la vio como ovejas que no tienen pastor y se compadeció de ellos y empezó a enseñarles. Es decir, paró todo lo que estaba a su alrededor para poder enseñarle a la gente lo que necesitaba escuchar. Y es que, ¿cuántas veces nosotros podemos hacer eso? ¿Cuántas veces realmente amamos? Lo voy a poner muy sencillo. ¿Cuántas veces hemos predicado, hemos evangelizado amando a la gente? ¿O lo hacemos por cumplir? Yo recuerdo que muchas veces salí en mi niñez incluso y en mi adolescencia a predicar, pero yo salía porque me decían que teníamos que ir, ¿no? Que íbamos a visitar a alguien o que íbamos a repartir volantes en algún lugar y hablar de la palabra de Cristo, pero lo hacíamos porque era parte del protocolo. Y lo voy a decir así, en mi caso, porque muchas veces si no, no te dejaban servir. O sea, como músico o en ese entonces como chalán de audio que yo andaba, si no hacías esa parte, pues no podías hacer lo que te gustaba. Y en mi caso era andar jalando cables y conectando instrumentos. Entonces, muchas veces pues hacíamos las cosas solo por el beneficio que traía detrás, pero no lo hacíamos realmente porque amáramos a la gente. Y ahí viene la segunda parte. En Lucas 10:27 Jesús dijo: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Solo amamos cuando nos aman, solo amamos cuando la gente se lo merece, o los amamos de verdad. Estamos ahí cuando lo necesitan. Y yo entiendo que hay gente muy, muy complicada. Lo he visto, lo he vivido. Hay gente que es muy difícil de amar. En ese sentido, Jesús no se medía, a tal grado que se entregó por todos nosotros. Y he conocido muchos cristianos que se pasan la vida diciendo: es que no hay que festejar Navidad, es que no hay que festejar X fecha del año, ¿no? Es que las fiestas están mal, es que... Y tienen una vida tan aburrida, tan apática, que no quisiera abordar todo esto, pero Dios es un Dios alegre. O sea, evidencias en la Biblia hay muchísimas, pero fíjense lo que dice principalmente este pasaje. Filipenses 4:4 dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Tenemos que reflejar la alegría que nos da la salvación, reflejar la alegría que nos da Cristo en nuestras vidas. Y yo entiendo que hay momentos en los cuales no queremos ser alegres, y se vale, pero una cosa es que estés pasando por un momento de dificultad y otra cosa es que vengas arrastrando una vida de amarguras. Y aquí está la pregunta principal: si tú no estás, ¿la gente te extraña? ¿La gente identifica cuando tú no estás? Y solo para terminar, te voy a contar algo dos acontecimientos que a mí me impactaron muchísimo, y con esto voy a cerrar. Lo primero fue que, bueno, a mí me dio COVID, de hecho a mi familia le dio COVID, a todos nos dieron, bueno, creo que a los niños no, pero por lo menos a mi esposa, a mi mamá y a mí nos dio COVID. Si te interesa saber un poquito más, te dejaré un video en la descripción, en el primer comentario fijado, y si puedo en una etiqueta. Fueron prácticamente 3 semanas de estar encerrados, siendo valorados y estar checándonos, ¿no? Nosotros tenemos un local, un pequeño localito en un mercado, y la verdad es que nosotros llegamos ahí por gracia de Dios, no por otra cosa. Fue un milagro. Yo conozco hermanos que trabajan en mercados, ¿no? Pero en ese mercado en específico nosotros no conocíamos a nadie. O sea, lo más era que yo había pasado por ahí una vez manejando el carro y se acabó. Entonces abrimos el local, lo condicionamos, empezamos a vender y nos dimos cuenta de algo: los comerciantes de ahí son muy cerrados. Es muy difícil que ellos se abran contigo, que te cuenten cosas,
el que ellos te empiecen a hablar, nosotros siempre llegamos pues con la educación por delante, ¿no? El buenos días, buenas tardes, buenas noches, mañana nos vemos, que estén muy bien, cuídense, y poco a poco nos fuimos relacionando. Pero este tiempo que pasamos encerrados por el tema del COVID, pues obviamente no abrimos. Fueron prácticamente 3 semanas y bueno, había gente con la que teníamos contacto, pero pues solo era el comprarles algo o el saludo, ¿no? O porque sus hijos son clientes o ellos son clientes. Pero cuando regresa mi esposa, y sobre todo mi esposa porque ella es la que pasa más tiempo ahí, cuando regresa mi esposa, mucha gente le empieza a preguntar que por qué no habíamos ido, que cómo estábamos, que qué gusto vernos, que qué padre que estábamos bien. En realidad nosotros nunca dijimos nada en el local. Solo hubo una persona a la que le dijimos que no íbamos a ir y que es una persona que nos ayuda avisándolo a los clientes, es nuestra vecina, y les avisa a los clientes, ¿sabe qué? No van a abrir, van a abrir tal día y eso. Le empezamos a comentar, ¿sabe qué? Pues nos enfermamos y no vamos a poder abrir. Entonces ella es la única que sabía y ella les dijo a todos que nos fuimos de vacaciones. Entonces, nosotros no le dijimos que dijera eso, pero bueno, eso fue lo que ella decidió decir. Y cuando regresamos, esa fue la reacción de la gente. Le empiezan a regalar a mi esposa comida. Y algo que nosotros hemos hecho en ese lugar es tratar de apoyar a la gente con lo poco o mucho que tenemos. Si algo nos causa mucha alegría es que cuando alguien nos dice que tiene un problema y podemos apoyar, y así, o sea, vemos la forma de poder apoyar y obviamente es un negocio, tratamos de sacar un beneficio. Fue muy grato para nosotros darnos cuenta que el tiempo que no estuvimos y que regresamos, la gente nos extrañó. Y por el otro lado tuvimos una experiencia bastante triste, porque también en el mercado hay como ciertos códigos o ciertas tradiciones. Cuando nosotros llegamos un día encontramos un montón de veladoras en la cortina de un local. Entonces pues a mí me extrañó, ¿no? Porque incluso había flores y yo dije, pero no hay un altar aquí, o sea, no hay una imagen, ¿no? Normalmente vemos eso y pues, ves una imagen de la Virgen María, de San Pedro, de algún santo. Y le preguntamos a una persona con la que teníamos confianza. Le dijimos, oiga, ¿por qué ponen eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué los compañeros lo hacen? Y de repente nos cuenta y nos dice que cuando una persona, un locatario fallece, la forma de presentarle como los respetos, las condolencias o el pésame a la familia es de esa manera. En el local, en la cortina del local, van y ponen veladoras, flores. Y eso es algo que nosotros nos dimos cuenta que pues había pues bastantes veladoras o varios ramitos de flores, ¿no? Conocimos a una persona que ha tenido muchos problemas en el mercado. Con nadie se llevaba bien y tenía muchos conflictos con muchos de los compañeros locatarios y falleció. En un día nos avisaron que esa señora había fallecido y pasó el primer día y no hubo veladoras ni flores. Pasó el día 2 y no hubo veladoras ni flores. Pasó el día 3, que era cuando ya más estaban enterados, y no hubo veladoras ni flores. Hasta el día de hoy, a pesar de que el esposo de esa señora, que ya era una persona mayor, una pareja mayor, el señor sigue abriendo, nunca le han llevado veladoras ni flores. Yo sé que el tema de prender veladoras, pues eso qué, ¿no? Las flores, pero es un símbolo de respeto, es un símbolo de pésame, es un símbolo de honor. Y me causó mucha tristeza ver eso, el que en un lugar donde aproximadamente hay 400 locales, aproximadamente unos 250 locatarios, nadie, absolutamente nadie,
le fue a poner una veladora o un ramo de rosas o un ramo de flores. Vivamos con alegría nuestra vida cristiana, siendo luz, dejando atrás la amargura de que si se debe alabar en domingo, en sábado. Jesús es el día de reposo. Jesús es Señor del día de reposo. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Si debemos festejar o no debemos festejar Navidad, debemos aprovechar el momento para poder demostrar a Cristo. No solo es hablar de Cristo, es demostrar a Cristo. Algo que no hemos entendido es que nosotros somos la cara de Cristo para la gente que no lo conoce. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Cualquier comentario, déjalo aquí en los comentarios, en la cajita de abajo de comentarios. Mis redes sociales también me puedes contactar. Si necesitas algo y te puedo ayudar, con mucho gusto trataré de hacerlo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao. ¿Te quieres pedir? Chao.